grave que ya profundizando un poco más en este caso, esta pequeña que finalmente tuvo la confianza de contarle esto a sus padres y desenmascarar a este pervertido, no sería el único caso. Parece que habría más, que ese sería un modus operandi de este sujeto que se aprovechaba de su posición de profesor para intentar seducir a sus alumnas. Esto ocurrió en el colegio 7 de junio, en el colegio 7 de junio, con las alumnas de secundaria, en el poblado de Santa Catalina, en Contumasá, en Cajamarca. Vamos a profundizar en este tema. Estamos en el estudio con el doctor Miguel Ángel Vallejos, que es decano nacional del Colegio de Psicólogos, porque es importante hablar de este tema y de cómo los padres se relacionan con los hijos para generar esos círculos de confianza, para que los pequeños cuenten a los padres cuando ocurren estas cosas, haya la confianza, el diálogo necesario para finalmente que los padres puedan proteger a sus hijos. Doctor Vallejo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer por la invitación y quiero solidarizarme también con el periodista que ha sufrido una de las características más de la violencia, de los problemas psicosociales que estamos viviendo, ¿no? Así es parte de la inseguridad ciudadana que vivimos todos, ¿no? Eso. Que incluso llegan hasta las más altas esferas del poder, lamentablemente. En este caso, creo que lo positivo ha sido esa confianza inicial que la niña, al verse vulnerada, en peligro, a quien recurre a sus figuras protectoras, que son los padres, y les tiene la confianza suficiente como para contarles el hecho y entre ellos poder resolverlo. Sí, eso es lo más importante, que los padres entiendan que hay que construir una familia de confianza, ¿no? Muchas veces los padres, ante un pequeño error, ¿no?, actúan emocionalmente, ¿no?, y a veces echan la culpa a los hijos y eso no contribuye a la confianza, ¿no? Entonces, ¿Qué puede romper la confianza? A ver, algunos ejemplos. el hecho de responsabilizar, por ejemplo, ¿no? Un niño puede romper un vidrio jugando pelota y viene a casa y él dice, ¿pero qué hiciste? ¿No? Claro. De manera exaltada, ¿no?, frente a la comunicación de la verdad de su hijo. Entonces, en este caso... El niño va a casa, cuenta, oye, mamá, rompí el vidrio. La próxima... ¿Cómo te va a castigar? Claro. A que la próxima no voy a contar, porque me van a gritar y me van a echar la culpa y va a generar un problema. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no?, por ejemplo, si hablamos de drogas también, por ejemplo, hay muchas circunstancias donde hay la curiosidad, ¿no? He tomado alcohol, he fumado, papá, ¿no?, estaba con mis amigos y probamos, ¿ok? Entonces hay que tomarlo con calma, ¿no?, y empezar a educarlo. Entonces, de esa manera se va con... Confianza no significa ser permisivo, ¿verdad? No, así es. Tenemos la información, ya empezamos a educarlo, algo está fallando de pronto en nosotros o la sociedad, porque estamos en competencia con la sociedad. Y esto, si se trata de acoso, por ejemplo, es más sensible, ¿no? Y si se trata de un tema sexual, peor, ¿no? Como un tema tabú, un tema que muchas veces la víctima es responsabilizada, ¿no? Y en este caso, y también en una escuela, ¿no?, por ejemplo, y si es adolescente que está desarrollándose, hay un desarrollo psicosexual, ¿no?, probablemente también le pueden estar responsabilizando. En ese sentido, ¿no?, creo que... Porque generalmente los depredadores sexuales o intimidan a la víctima echándole la culpa de las cosas que pasan, o si no, amenazándolas también, ¿no? Así es, generando miedo, ¿no? Claro. Amenazando que hasta sus padres podrían ser víctimas, ¿no?, o pueden desaparecerlo, ¿no? Entonces, a veces esas situaciones atemorizan a la víctima y no cuentan, ¿no?, por proteger a la familia. Y eso es preocupante, y muy preocupante porque está pasando en las escuelas, donde es la segunda casa, ¿no? Claro. El segundo hogar, donde pasan horas, o hemos pasado muchas horas de nuestras vidas, hemos construido a una segunda familia en las escuelas, y donde los docentes, ¿no?, deben ser los otros padres, ¿no?, protectores y educadores de esta población, ¿no? Entonces, ¿Cómo podemos generar de manera efectiva, doctor Vallejos, esa confianza? ¿Cuáles pueden ser las actitudes que vayan generando esos lazos de confianza entre el padre y los hijos, entre los padres y los hijos? desde casa los padres deben dar un mensaje claro, ¿no?, si hay errores, han cometido a un traspiés,
que cuenten, porque ellos son los que de alguna manera van a entender, ¿no? Que pueden cometer errores en su vida y que podrían, digamos, superarlos con el apoyo de ellos. No criticar, no responsabilizarle, no darles ese mensaje que me está generando más problemas, no te das cuenta, yo que estoy cansado, tú me traes más problemas. Esos mensajes lamentablemente ahuyentan la confianza, la cercanía y lamentablemente pues estos adolescentes muchas veces recurren a los amigos, confían más en los amigos que muchas veces no tienen la información necesaria y también resuelven de otras maneras inadecuadas y que al final podrían traer más problemas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Desde niños dar mensajes claros. Que implica también desde el lado de los padres tener una inteligencia emocional, ¿no? Para saber manejar, sobre todo cuando los chicos entran a la adolescencia, que por naturaleza se vuelven más rebeldes, buscan reafirmar su independencia, de ahí el manejo se convierte mucho más fino, ¿no? Más ahora, ¿no? Más ahora que los cambios generacionales son más rápidos y muchas veces los padres no saben conectar con esta forma de vida que están llevando los adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, también entender, ¿no?, que la adolescencia tiene sus propias características, están siendo influenciadas también por la tecnología, claro, ¿no? Y hay modas, ¿no? Hay formas, hay competencias, todo un conjunto de situaciones que presentan los cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente preocupante que también se den este tipo de acoso sexual de parte de los profesores a los alumnos. Hemos visto también la agresión de alumnos hacia los maestros, ¿no? Y también el acoso entre alumnos, ¿no? Y también el ciberbullying que están haciendo no tan solo directamente, sino a partir del uso de la tecnología. Y eso nos preocupa desde el Colegio de Psicólogos porque la población estudiantil está siendo vulnerada, está siendo víctima de todas estas situaciones. Dadas las carencias, por ejemplo, del sistema educativo nacional, el público, donde no hay psicólogos, no hay profesionales, ese tipo de situaciones no se están atendiendo de la mejor manera, pues, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Desde 2011 hay una ley que plantea que debe haber un psicólogo por colegio, la ley 29719 de 2011. Lamentablemente no se ha cumplido, tan solo el 2% de los colegios tienen psicólogo. No puedo creer, así es, el informe con la Contraloría dice que tan solo el 2%, ¿no? Claro. 13 años, ¿no?, que han pasado y que lamentablemente no se ha cumplido la ley. Eso por falta de voluntad política, han pasado gobiernos, ministros, pero no se dan cuenta, ¿no?, las graves consecuencias que están viviendo nuestros niños. 2 de cada 100 colegios nacionales tiene Así es un psicólogo, que es insuficiente también, ¿no? Un psicólogo para 500.000, pero empecemos por algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos hacer un llamado también al ministro y a la presidenta por esta problemática que se está viviendo, ¿no? Son señales de que hay una crisis de salud mental en los colegios, ¿no? Y ahora, ¿hay profesionales suficientes como para cubrir esa oferta o también hay que pensar en generar más profesionales en esta rama para empezar a cubrir las plazas que eventualmente se necesitan? En estos momentos, ¿no?, se necesitan para 50.000 colegios. Somos 70.000 psicólogos a nivel nacional y hay 120.000 estudiantes de psicología. En ese sentido, esta incorporación gradual sí se puede cumplir, claro, identificando unidades, instituciones educativas de riesgo, empezamos dando empleo a las nuevas generaciones de profesionales que van saliendo. Claro, y lo que hemos propuesto es que ponga un psicólogo por colegio y se puede generar un sistema de salud mental, ¿no?, un sistema de intervención apoyados por los estudiantes de psicología, porque la psicología está creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí podemos empezar a afrontar y no esperar que esto se traduzca en más problemas que están impactando en la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Por último, para los padres que nos están escuchando, ¿cuáles serían las llamadas de alerta, las actitudes que uno podría ver y llevarnos a sospechar que nuestros hijos están pasando por algún tipo de problema en el colegio, sea bullying, sea acoso sexual? ¿Cómo podemos medir eso en algunas actitudes que pueden tener? Porque finalmente
todo eso se empieza a transparentar en cambios de actitud o actitudes diferentes que el adolescente no tenía y hoy tiene. Bueno, lo que hay que observar es los cambios en su comportamiento. Hay comportamientos habituales que se están presentando, ¿no? Si hay cambios, hay un rechazo a ir al colegio, hay cierto temor, ¿no? Hay cambios hasta en la vestimenta, ¿no? Todos estos cambios significativos que se pueden estar presentando nos debe llamar la atención de que algo está pasando, ¿no? Y eso es importante, recurrir a un profesional, ¿no? de psicología para que dé algunas pautas. No necesariamente tiene que ir el alumno o el hijo a recibir, sino los padres, ¿no? Después de una información y un análisis, pueden recibir algún consejo para que puedan abordar, ¿no? esta problemática y proteger a la posible víctima de un acoso sexual y un acoso escolar, ¿no? Sí, porque además, como usted decía, ahora se ha creado esta categoría que se llama ciberbullying. Así ¿no? es. Antes el bullying se daba solamente en el colegio y terminaba cuando uno salía del colegio. Hoy es permanente a través de las redes sociales. Y ahí el consejo para los padres también. ¿A qué edad es conveniente que un chico tenga finalmente acceso a las redes sociales y a estas nuevas plataformas? Bueno, no tenemos una legislación todavía como lo tiene Europa, ¿no? Es importante que a partir del inicio de la adolescencia se pueda crear digamos, una red, pero con supervisión, ¿no? Con supervisión y permiso, porque también existe el grooming, que es una suerte de adultos que se disfrazan de niñas o niños que se empiezan a conectar y que es otro de los problemas que nos trae la red, ¿no? Entonces, es importante ponernos de acuerdo, ¿no? Negociar con los hijos, ¿no? Que si bien es cierto van a estar en contacto con sus compañeros, pero siempre con supervisión paterna, ¿no? Entonces, y también enseñarles eso implica que los padres tengan que estar empapados de la nueva tecnología también para que el chico no le saque la vuelta. Claro, definitivamente eso es ser parte de ese acompañamiento, ¿no? Para que podamos entender, ¿no? Y ver qué aspectos están siendo de riesgo para que no puedan ser víctimas, ¿no? Y también saber qué publicar también, ¿no? Porque muchas veces en la adolescencia hay esta suerte de narcisismo, la necesidad de aprobación, y muchas veces las niñas o niños están publicando algunas fotos que lamentablemente pueden ser usados, ¿no? Por estos acosadores virtuales, ¿no? Perfecto, doctor Vallejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias y éxitos en tu programa. Muchísimas gracias. Doctor Miguel Ángel Vallejos, que es el decano nacional del Colegio de Psicólogos, ha estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa aquí en Punto de Vista. Regresamos inmediato con mucho más.